Muy buenos días. Estamos abriendo ya la sección Cuídate con Elena, que vuelve hoy a la programación de Radio Abril, también a nuestras diferentes redes sociales, en las distintas plataformas en las que nos pueden ver los oyentes o televidentes en este caso. Saludamos ya a Elena, que la tenemos al otro lado de la pantalla. Elena, muy buenos días. Hola Jesús, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre nuestros pensamientos y cómo ellos crean nuestra realidad. Lo hemos titulado así, nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Esto que lo estamos escuchando últimamente mucho, Elena, pues yo me pregunto si hay alguna evidencia que pueda respaldar esta afirmación, evidencia científica o psicológica, ¿cómo lo llamarías tú? Pues a ver, yo voy a comentar que hay una cosa que es el patrón de onda cerebral, que es lo que va enviando, digamos, la frecuencia de esos pensamientos, ¿vale? Entonces, si investigamos un poquito desde la parte del cerebro, también tenemos distintas ondas cerebrales que se van estudiando. Y podemos ver, por ejemplo, que cuando meditamos, nuestro cerebro está en un patrón de onda diferente que cuando estamos, por ejemplo, haciendo otra actividad o haciendo un tema más mental, algo que implique tener la mente de otra manera, ¿no? Entonces sí que está demostrado cómo nuestra mente está cambiando continuamente con las situaciones que estamos viviendo y con lo que estamos pensando. Entonces, este patrón de onda cerebral que menciono es muy importante porque demuestra claramente que nuestro cerebro está generando un patrón continuamente y eso viene a través de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos enviando continuamente hacia afuera, esa onda que está, digamos, saliendo de nuestro cerebro a nuestra vida, está generando unas situaciones, por ejemplo, armónicas o situaciones que no son armónicas. Así que eso sí que está claramente demostrado. Luego, a nivel práctica, que es lo que yo siempre invito a hacer a la gente, lo podemos comprobar, vamos, pero de un momento a otro. Podemos comprobar, ya para las personas que ni siquiera a lo mejor sepan qué significa esto del cerebro y demás, de las ondas cerebrales, en su realidad pueden comprobar perfectamente cómo lo que están generando en su interior a nivel pensamiento se está manifestando en la realidad. Eso es un ejercicio que es importante que hagamos, porque lo que estamos enviando hacia afuera va haciendo que, vamos a decir, que todas las situaciones que sean afines al patrón de onda que estamos enviando se vayan acercando. Ujú. Se nos van acercando y entonces al final estamos generando esas situaciones en nuestra vida. Por eso además hemos comentado aquí un montón de veces y de hecho en el último programa lo mencionamos también bastante, el tema de los pensamientos, ¿no? Esa importancia de los pensamientos y que yo siempre recomiendo cuando una persona se trabaja o se empieza a trabajar, que lo primero que tiene que hacer es escribir esos pensamientos negativos que tiene, ser consciente de qué pensamientos negativos tiene, ¿no? Porque hay muchos pensamientos que luego, ¿qué ocurre? Empezamos a verbalizar esos pensamientos que tenemos y eso ya ahí también está incluido el poder del verbo, que esto lo vemos, por ejemplo, con los decretos, los mantras. Sabemos todos el tema de los mantras, qué importante es cuando se está repitiendo algo verbalmente, al final todo eso lo estamos manifestando. Y los mantras, por supuesto, pues siempre se utilizan para estar en un estado de paz, de armonía, de calma, para volver a conectar con nuestro interior. Y por el contrario, por ejemplo, cuando hay una persona que verbaliza todos esos pensamientos negativos, al final lo que generamos es, por ejemplo, odio, enfado, situaciones inarmónicas. Eso está totalmente a la vista, por ejemplo, en la sociedad.
Vamos a ver, cuando hay un conflicto, ¿verdad? Que a lo mejor una persona empieza a atacar a otra o a un grupo y hay más personas que se unen a esta primera de increpar, insultar, atacar. Todo eso está generando un movimiento enorme y seguro que somos conscientes y que esto lo podemos ver claramente, que hay movimientos armónicos y hay otros movimientos inarmónicos. Ujú, Los armónicos van a traer cosas positivas, por supuesto, van a traer cambios en nuestra vida, en la sociedad, etcétera, etcétera, pero los que no son armónicos van a traer situaciones negativas, ujú. desastrosas, de conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí para mí está más que claro cómo nos influye este tema de los pensamientos en nuestra vida. Eso que comentas, Elena, sería como un pensamiento colectivo que de alguna manera puede ser conducido o manipulado, ¿no? Para que se produzca un determinado momento. Sí, todo eso sería el inconsciente colectivo. Y es súper interesante porque cada persona, con los pensamientos que estamos emitiendo, con lo que estamos haciendo, porque, a ver, para esto tenemos que darnos cuenta perfectamente de que somos energía. No podemos ya concebir nuestra vida sin tener en cuenta este tema, porque si no seguimos pensando que somos este trozo de carne, este cuerpo humano, y que no hay nada más ahí y bueno, nos volvemos locos a veces intentando buscar explicaciones. Pero si empezamos a observarnos esa mirada más profunda, empezamos a observar nuestra vida, nos damos cuenta de que estamos generando realmente cambios en nuestra sociedad. Entonces ahí vamos a decir que, mira, cada persona va a tener, digamos, la energía que crea. Si una persona está generando pensamientos positivos, en su vida realizaciones positivas, se mueve siempre pues desde la calma, desde el bien, vamos a decir, lo que esa persona genera es una energía armónica y es una energía positiva que crea cosas positivas. Entonces, claro, vamos a pensar, vamos a imaginarnos que cada persona pues tiene como una bolita de energía encima, que es lo que va creando. Vamos a verla, podemos verla incluso encima de nuestro cerebro y lo vemos, ¿no? Entonces, cuando nos vamos juntando con más personas, se va creando una energía más grande, que eso se llama egregor, tiene nombre, se llama egregor. Ujú. Y lo que ocurre es que cuando estamos un grupo de personas que vamos en positivo, pues ese egregor que generamos, esa energía, es positiva y está genial. Entonces, seguro que podemos reconocer un grupo de personas positivas que allá donde van les pasan cosas buenas. Y todo es bueno y positivo y se les abren los caminos. En cambio, cuando ese grupo es negativo, va a pasar todo lo contrario. Situaciones de conflicto, solamente tenemos que mirar el mundo como está. Hay cosas muy desagradables que ocurren. Entonces, esas personas tienen un patrón de onda cerebral negativo, están todo el tiempo con pensamientos de conflicto negativos, de querer el poder, de pasar por encima de los demás, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que todo eso va formando una energía enorme que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo donde se van creando todas las situaciones colectivas que nacen de lo que aporta cada individuo, cada ser humano. Es por ello que, si lo vemos incluso en nuestro planeta, es muy diferente la energía de un país a otro, e incluso dentro de un mismo país, de una ciudad a otra, y en una ciudad de una zona a otra zona. Ujú. Porque hay zonas muy armónicas, hay otras zonas en las que dices, por aquí no paso, no quiero pasar por aquí porque sientes incluso como esa sensación de peligro, de inseguridad. Entonces, todo eso, evidentemente, es por la energía que hay ahí. ¿Qué va a ocurrir? Que los seres humanos, vamos a decir que todo esto lo hemos tenido muy oculto. Lo hemos tenido muy oculto y, bueno, no sabemos qué pasa, cómo ocurren las cosas. Y es importante, yo lo digo de verdad, que empecemos a plantearnos
todas estas cosas de manera muy seria. Y Elena, ¿qué diferencia habría aquí entre los pensamientos que se hacen de forma consciente y esos que no podemos controlar de alguna manera, ¿no? Que están, digamos, en el subconsciente o que no tenemos control sobre ellos? Claro. Pues la verdad es que sorprendentemente los pensamientos nos vienen de manera automática, ¿Mm? ¿vale? Los pensamientos nos vienen de manera automática y la mente humana va a generar un 80% de pensamientos negativos y un 20% positivos. Por eso es tan importante que lo gestionemos, porque hay muchos pensamientos negativos que están creando nuestra realidad y ni somos conscientes ni queremos esa realidad. Entonces, muchos pensamientos vienen de los miedos. ¿Qué va a ocurrir? Que en todos los pensamientos negativos salen nuestros miedos, nuestras limitaciones, todo lo que creemos que no podemos hacer o que no sabemos hacer o que no estamos preparados. Y lo que ahí también se pone de manifiesto es, por ejemplo, todo el patrón familiar, todo lo que nos han dicho, todas las creencias limitantes, tanto de familia como de sociedad. Y lo que ocurre es que todo eso nos va apareciendo en forma de pensamientos. Así que, ¿le podemos dar la vuelta? Sí, perfectamente le podemos dar la vuelta, pero necesitamos estar en el modo observador. ¿Mm? Hay que estar en ese modo observador, prestando mucha atención a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Y cuando vemos cuáles son exactamente los pensamientos negativos, es cuando podemos empezar a cambiarlos y vamos a ir cambiando tanto pensamientos como sentimientos como creencias. Porque, por ejemplo, un pensamiento negativo, como hemos visto más veces, cuando se une a una emoción neutra, va a generar un sentimiento negativo. Entonces, si nos sentimos mal en nuestra vida, ya de entrada, tenemos que saber que eso viene de los pensamientos. Entonces, por ejemplo, pensamientos que se tienen es, esto te va a salir mal, esto no te sale, déjalo, no vales para nada. Y hay muchas personas que lo empiezan a verbalizar, ¿no? El tema de, ay, qué tonta soy, o esto, yo no valgo para esto. Y entonces hay que ver, oye, ¿por qué está eso ahí y cómo lo puedes cambiar? ¿Cómo lo podemos cambiar? Tú imagínate que yo tengo un pensamiento de no valgo para esto. Primero tengo que ver de dónde me viene, ¿Mm? si es mío o es que a lo mejor lo he escuchado o me lo han dicho o viene de familia, porque hay familia, vamos a decirlo, que a lo mejor hay mucha negatividad. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se ha absorbido y tú te crees, tú has nacido ahí y tú te crees que es que no vales para nada o eso se te da mal, etcétera, etcétera. Y a lo mejor no tiene nada que ver. Lo puedes hacer perfectamente, se te da perfectamente, etcétera. Que eso ya sería, digamos, ese pensamiento convertido en creencia limitante, ¿no? Entonces, para trabajar y darle la vuelta, tenemos que ver, oye, este pensamiento, ¿qué información me trae? ¿De qué limitación mía me habla? Porque nos está hablando de una parte nuestra de la sombra, ¿no? Y luego, las personas que somos muy sensibles y que sentimos mucho, es que incluso estamos percibiendo los pensamientos de las demás personas. ¿Mm? Y esto es así, tal cual. Seguro que muchas veces hemos estado con alguien y sabes perfectamente qué te va a decir, o sabes perfectamente qué está pensando, porque también esos pensamientos se expresan en nuestra cara, en nuestros gestos. Entonces, a lo mejor la persona te está diciendo algo, pero tú estás viendo ¿Mm? que no es por ahí, que es otra cosa, ¿no? Así que es importante ver que esto está totalmente formando nuestra realidad. Elena, antes de ahondar en lo que podemos hacer para cambiar esos pensamientos y alinearlos con la realidad que queremos crear, una pregunta un poco tonta, pero se me ocurre que si estamos la tercera parte del día durmiendo y mientras dormimos tenemos sueños, no sé si esos sueños se pueden
meter dentro de lo que son pensamientos también, o es el inconsciente? ¿Eso también crea nuestra realidad? ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues mira, me parece súper interesante la pregunta, Jesús, porque realmente yo lo voy a compartir desde el alma, porque, a ver, sabemos que cuando comentamos los temas que elegimos y demás para los programas, pues siempre lo hacemos de una forma que se entienda todo y demás, y además muy, muy cercana, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo me voy a cursos donde realmente hablo de estos temas de energía, pues tengo que decir que cuando nos vamos a dormir, nuestro cuerpo se queda durmiendo en la cama, pero nuestra alma, vamos a decir nuestra parte energética para entendernos, Mm. se va a hacer cosas. Se va a hacer sus cosas, se va a otras realidades, se va a otros planos. Entonces, realmente las almas, cuando el cuerpo se duerme aquí, que se queda como en modo descanso, nos vamos a hacer otras cosas. De hecho, no sé si has escuchado todo el tema de los sueños lúcidos. Hay muchas personas que se entrenan para cada noche ser conscientes de todos sus sueños. Es muy interesante. Y lo que hacen es que cuando ya se duermen, pues se van conscientemente a hacer lo que tienen que hacer como alma. Igual voy a decir que cuando hay muchas personas que sueñan con seres queridos fallecidos, eso está a la orden del día. Se ha muerto una persona, ha abandonado este plano y tú sueñas con ella y te da un mensaje. Eso es real, Mm. porque no nos morimos, como hemos comentado ya también en programas, ¿no? Cuando hemos abordado este tema. Entonces, cuando nos vamos a dormir, nuestra parte energética no está durmiendo, está trabajando, está haciendo cosas. Mira, voy a contar una anécdota que me pasó a mí, porque bueno, en los sueños nos dan mucha información también nuestros guías, nos dan mucha información todos los seres que nos acompañan, todos los seres de luz que están, digamos, cuidándonos, nos dan muchos mensajes. Y lo que podemos hacer, mira qué interesante esto, cuando nos vamos a dormir, imagínate que tenemos un problema o hay algo que no sabemos cómo solucionarlo, que se escapa a nuestra comprensión, podemos pedir ayuda, yo invito a hacerlo. Cuando nos dormimos, simplemente en ese momento, ¿no? Que ya nos hemos acostado, estamos relajados, tomar unas respiraciones y solicitar ayuda. Solicitar, pues, solicito ayuda para este tema, ¿vale? Podemos conectar con algo que es nuestro yo superior, que es nuestra parte, digamos, más elevada, y en ese momento nos quedamos durmiendo y ya la mañana siguiente yo puedo asegurar que viene información, tal cual, viene información. Así es. Y la anécdota que iba a contar fue sorprendente porque, mira, me pasó hace, pues yo creo que un par de años o así, con este ordenador con el que estoy ahora mismo. Resulta que la parte esta que tiene para usar de ratón, ¿no? Que mueves con el dedito, Mm. pues me levanto una mañana y no me iba. Y no me funcionaba y digo, ostras, no me va. Bueno, pues yo me cojo mi ordenador y me voy a la tienda, ¿vale? Me voy a la tienda, que de hecho lo llevé al día siguiente, lo llevé al día siguiente porque ese mismo día no fui, ¿vale? No podía ir y tal. Digo, bueno, pues nada, voy. Fui y ¿qué ocurre? Que yo le dejo al chico el ordenador, me lo enciende y tal, y va perfectamente el ordenador. Y yo le dije, digo, pero ¿cómo puede ser? Digo, ¿cómo puede ser? Digo, si no iba. Dice, pues se te ha arreglado. Dice, lo mismo tenías que venir para que se te arreglara, ¿no? Mm. Y esa noche, cuando yo me acosté, dije, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado con el ordenador? Y yo vi perfectamente en mis sueños cómo se abría esta plaquita, se levantaba, se recolocaban ahí como todos los cables y todas las cositas que había por ahí y se colocaba. Te puedo asegurar que me quedé muerta. Pero es la realidad. Y digo, pero qué fuerte, ¿cómo he podido ver en sueños cómo me han arreglado el ordenador? Y yo digo, ¿y quién me lo ha arreglado? Es que te lo juro, te lo juro. Sí, sí. Qué bueno, ojalá, ojalá pudiéramos hacer eso con todo, ¿no? Tenemos que creer más en nuestra capacidad y yo creo que eso solamente lo podemos hacer
cuando empezamos a conectar con nuestra parte energética. Somos conscientes del poder que tenemos, somos conscientes de lo que podemos hacer realmente y de que, vamos, que estamos aquí para mucho más de lo que creemos. Bueno, ¿y qué ejercicios o qué prácticas tú recomiendas para que podamos, no sé, pensar mejor y construir nuestra realidad como más nos gusta? Pues aquí, súper importante, lo que siempre digo, y es para mí el comienzo es ser conscientes de los pensamientos y para ello los tenemos que escribir. Porque ¿qué pasa? Que tenemos nuestra vida. Vamos viviendo rápido, con las prisas, que si tenemos un montón de obligaciones, normalmente por encima de nuestras posibilidades vamos asumiendo responsabilidades, ¿no? Entonces, lo primero es parar, porque hasta que una persona no para, no se va a dar cuenta realmente de lo que tiene. ¿Por qué? Porque principalmente lo ha hecho normal. Entonces, hay una gran cantidad de personas que tienen la mente sin parar todo el día y creen que es normal. Creen que es normal, pues, estar con esos pensamientos negativos o reaccionando a todo lo que ocurre, ¿vale? Porque además de todo lo que nos sale interiormente, a veces lo que hacemos es reaccionar absolutamente a todo lo que vemos fuera. Entonces, tenemos que meternos en ese modo observador, coger papel y boli y darnos tiempo, silencio. Y solamente lo que nos vaya viniendo lo escribimos. En ese silencio va a haber pensamientos. Entonces tenemos que ver ahí qué pensamientos son los que tenemos y yo siempre invito a que sobre todo prestemos atención a los pensamientos recurrentes. Recurrentes. Si me está viniendo, por ejemplo, el ejemplo del coche. Hay gente a la que le da miedo conducir. ¿Por qué? ¿Qué miedo? Que si va a tener un accidente, que si no sé, que si... ¿Vale? Pues, por ejemplo, ver qué nos está viniendo al respecto y cuál es el origen de esos pensamientos negativos y qué necesitamos hacer para cambiar esa situación. Porque me viene eso, ¿vale? Perfecto. Hay una persona a la que le da miedo conducir y deja de conducir. O, por ejemplo, no sale a autovía porque piensa que va a tener un accidente. Pues con ese pensamiento ya claro, que está amplificando interiormente porque lo alimenta, Ujú. ahí tenemos que ver, uno, dejar de alimentarlo, saber que esos pensamientos nos van a venir, pero somos libres de no alimentarlos, ahí paramos, porque dejamos de añadir energía y cuando vemos realmente el problema, que es tengo miedo a conducir o tengo miedo a conducir en autovía, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Necesitamos seguridad, eso está claro. Ahora, ¿de dónde nos viene ese no quiero salir? A lo mejor es que te han dicho, ten cuidado, ¿no? Como suele pasar en algunas familias en las que se tiene mucho miedo y no cojas el coche para no sé dónde y tal. O sea, todo ese miedo a nivel inconsciente que viene del inconsciente colectivo familiar, te lo están echando encima. Entonces, tú vas ahí, que a lo mejor quieres cambiar el patrón, que es decir, oye, cojo mi coche y me voy donde yo quiera, pero no puedes. Entonces, ahí es ver, vale, necesitamos seguridad, necesitamos salir del patrón familiar que nos está inculcando, por ejemplo, y luego, oye, a lo mejor necesitas dar unas clases más en otra escuela, no lo sé, o que vaya contigo alguna persona con la que tú sientas confianza y te anime Ujú. para tú sentirte bien. A lo mejor necesitas meditar antes de salir con el coche, necesitas, mira, hay una cosa que llamamos anclaje en programación neurolingüística y es tener, por ejemplo, un objeto o algo que a ti te vale para cambiar en ese momento cómo tú tienes la mente. Imagínate, puedes usar una pulsera, una piedra, un mineral, lo que sea, para tú agarrarte para sentir seguridad, ¿vale? Imagínate, tú vas a ver que te da miedo, ¿vale? Pues cógete algo, se usaría como una especie de amuleto. Ahí ponemos mucho poder, es decir, vale, pues esto me recuerda que tengo que anclarme ahí en la seguridad, esto me recuerda que yo puedo hacerlo, esto me recuerda que yo sé conducir.
Entonces, llevar la atención a otra cosa, que puede ser, por ejemplo, este anclaje que comento, ponernos música que nos relaje en el coche, hacer algo que nos ayude a cambiar el patrón y eso hacerlo con todas las situaciones de nuestra vida. Y una vez que tenemos la mente más o menos gestionada, empezar a añadir lo nuevo. Porque para mí primero siempre tenemos que limpiar. No podemos empezar a, por ejemplo, a hacer listas de cosas que queremos si no hemos limpiado, porque tenemos ahí como una suciedad que nos impide avanzar. Entonces, para mí primero ser conscientes de qué nos está limitando, solucionarlo, gestionarlo de la forma correcta y luego sí que podemos hacer, por ejemplo, listas de cosas que queremos incluir en nuestra vida. Listas incluso de deseos. Yo recuerdo que cuando hice la formación en coaching, estoy hablando de 2017, me trabajé un montón a nivel mental, o sea, impresionante. La mayoría de las cosas yo no sabía que las tenía dentro, por eso siempre lo digo, o sea, no somos conscientes hasta que un día paramos y nos ponemos a sacar todo. Y yo recuerdo que había un ejercicio que hacíamos mucho, que eran listas de deseos. Y al principio a ti te dicen, escribe 25 deseos. Y te quedas así que no sabes ni qué vas a escribir. Porque es como que te quedas en blanco, ¿no? Y aquí tener en cuenta que no vale la paz en el mundo, ni que me toque la lotería o no sé qué. O sea, son cosas, pues digamos que son coherentes y son para ti, ¿no? O sea, para ti, cosas que tú quieras mejorar. Pues no sé, imagínate, mejorar a nivel profesional, irme de viaje no sé dónde, apuntarme un curso que me gusta y a lo mejor ahora no tienes ese poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, pues esas cosas. Pues yo te puedo garantizar que todo eso se hace real. Ahora, se hace real si trabajamos para ello, evidentemente. Es decir, si nos ponemos en línea con ello. Imagínate que yo digo, vale, me quiero ir de viaje a no sé dónde, ¿vale? Pues hay que hacer algo que nos acerque a irme de viaje a no sé dónde. Lo que hacemos ahí ya es empezar luego a poner acciones concretas que nos van acercando a conseguirlo, ¿vale? Entonces es muy interesante esto, es muy sorprendente y yo recuerdo, voy a contar otra anécdota porque me encanta. Yo recuerdo a mí, hasta ese momento, esto es muy, muy importante. Jamás me había tocado nada, por ejemplo, en un sorteo o en algo así, jamás. Jamás en mi vida, jamás. Que yo cuando veía que a la gente le tocaban cosas, yo qué bien, ¿no? Digo, a mí nunca me toca nada. Pues hubo un día en un curso presencial, ¿vale? Era parte del máster de inteligencia emocional, pues había uno que se llamaba Confianza y Equilibrio y en ese curso al final hicimos una lista de deseos y ¿qué ocurre? Que entre todas las personas que estábamos se sorteaba una plaza para el siguiente curso, que era inteligencia social y a mí me encantaba y tenía clarísimo que yo quería seguir hasta el final. Pues yo lo puse en mi lista de deseos, me tocó, te lo juro, me tocó el curso, o sea, yo estaba tan feliz porque además de ser la primera vez en mi vida que me tocaba algo, fue algo súper bonito que me encantaba, que yo quería y me di cuenta del poder que tenemos. O sea, cuando nos alineamos realmente, podemos conseguir cosas maravillosas. Qué bueno. Elena, tenemos que dejarlo aquí, pero como siempre, recordamos que quien quiera ahondar más en esta cuestión, quien le haya surgido alguna duda, pues puede ponerse en contacto contigo, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, claro. Me pueden contactar, me pueden ver en mi página web, elenacantero.com, me pueden escribir a mi correo electrónico hola@elenacantero.com y también me pueden ver en Instagram y en YouTube como Elena Cantero. Muy bien, pues con esos canales pueden contactar siempre contigo. Nosotros agradecerte que hayas estado de nuevo aquí en esta sección, que vuelve en la radio dentro de 2 semanas. Seguiremos ahondando en estos temas aquí en la sintonía de Radio Barán dentro de Cuídate con Elena. Muchas gracias. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta otra, adiós.